Buenos días. Vamos a comenzar. Les decía que les íbamos a dar 5 minuticos de gracia a los alumnos de Alonso que están invitados a esta tercera y última conferencia cuaresmal. Pero entonces comencemos poniéndonos un momento de pie. Al fin y al cabo lo que yo voy a hacer es como un rato de oración, pero guiado con algunos textos que voy a poner a consideración de ustedes y que ya les diré sobre la temática que voy a tratar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes. Te adoramos con profunda reverencia. Te pedimos perdón de nuestros pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por nosotros. Pueden sentarse. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado en la primera conferencia y ayer en la segunda conferencia, antes de adentrarnos al tema que nos va a ocupar hoy en esta tercera conferencia cuaresmal. Porque en la primera yo les recordaba lo que el miércoles de ceniza, que fue cuando se inició la cuaresma, la Iglesia, Cristo mismo nos proponía como un programa de trabajo durante este tiempo. Y les recordaba en esa primera conferencia cuaresmal, siga Padre Fidel, sobre la cuaresma y cuál era el programa que la Iglesia y que Cristo nos proponía. Y les hablaba sobre la oración, sobre el ayuno y la limosna, la caridad que tendríamos que practicar, el procurar ver el rostro de Cristo en el necesitado. Les hablaba del sacramento, de la confesión y de la Eucaristía. Porque al fin y al cabo, esa cuaresma, esos 40 días de preparación para celebrar el gran misterio de nuestra fe, que es la Pascua de Cristo, o sea, el paso de Él, que padeció y murió en la cruz, pero luego se levantó triunfante del sepulcro, resucitado. Es el misterio central de nuestra fe, la Pascua de Jesús, que sustituye a la Pascua cristiana. Bueno, les hablaba de todo eso el miércoles y les decía cuál era el sentido misterioso también de la cuaresma, que cada uno de nosotros durante este tiempo nos sintamos invitados a volver nuestro corazón a Cristo, a encontrarnos con Él, a convertirnos, a que demos un paso adelante en nuestra mejora de cada día, a que eso nos convirtamos. De tal manera que al final de la cuaresma, si hemos realizado ese programa que Cristo nos ofrecía el miércoles de ceniza, al terminar la cuaresma, vivir la Semana Santa y celebrar la Pascua de Cristo, cada uno de nosotros se sienta resucitado, renovado, reencauchado. Es decir, haber pasado del hombre viejo al hombre nuevo en Cristo. De eso les hablé el miércoles, hace 2 días. Les hablé también de la unidad de vida, porque la gran tragedia muchas veces de nosotros los cristianos es que no tenemos la suficiente coherencia, no somos lo suficientemente consecuentes, nos falta mayor autenticidad en la vivencia de nuestra fe, en el día a día, porque la gran tragedia a veces del siglo XX y XXI es la esquizofrenia espiritual, es decir, una división entre nuestra vida corriente, la de todos los días,
una vida llena de hogar, de familia, de estudio, de trabajo, de amistad, de noviazgo, de recreación, de deporte, de vida social, desgajada y separada de la influencia de la fe. Hemos nosotros recomponer en nuestras vidas una unidad mayor entre la fe y mi vida, entre la fe y la cultura, entre la fe y la ciencia, entre la fe y todos los aspectos que forman parte de nuestra existencia. Unidad de vida y no división en la vida de un cristiano. Ayer el padre Fidel trató en la segunda conferencia cuaresmal la pasión de Cristo, que contemplemos durante esta Santa Semana. Ojalá sacáramos unos minutos para abrir el Nuevo Testamento, el Evangelio, y leamos y meditemos y oremos un momento sobre la pasión y muerte de Cristo y su resurrección. Eso lo podemos hacer en nuestros aposentos, allí en nuestra casa, en un momento de recogimiento, porque la Semana Santa se ha convertido más bien en un espacio, está bien, para la familia, para el descanso, para el deporte, para la recreación sana, pero se ha convertido muchas veces en un escape simplemente vacacional, en donde no nos preocupamos de contemplar en algún momento, en algunos minutos, lo que Cristo ha hecho por ti, por mí. Porque la prueba de que Dios te ama, de que Dios me ama, es su Hijo Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Dediquemos unos minutos a contemplar la pasión de Cristo. Y hoy el tema de la conferencia cuaresmal, o de esta charla, de este rato también de oración, porque es mi oración, es la resurrección de Jesús. Porque es cierto que Cristo padeció y murió en la cruz, y aparentemente la cruz fue como el fracaso en esa tragedia y en ese drama de la crucifixión de Cristo, después de haber sido allí en Getsemaní. Él había orado junto a 3 de sus más íntimos, Santiago, Juan y Pedro, y allí lo fueron a prender, y luego lo llevaron a la presencia del Sanedrín, donde lo acusaron injustamente de blasfemo por hacerse hijo de Dios, y allí después lo pasaron a donde Pilatos, allí lo abofetearon, allí lo coronaron de espinas, allí lo escupieron, allí lo ultrajaron, allí lo vistieron con una túnica de color púrpura, semejando que él se hacía el rey de los judíos. Allí fue sometido al interrogatorio de Pilato. Y luego el pueblo, cuando Pilato les dijo: ¿a quién quieren ustedes? ¿A Barrabás, malhechor, o a Jesucristo, el que dicen que es el Mesías y el Salvador? Y el pueblo dijo: a Barrabás, crucifícalo. El domingo, este es Domingo de Ramos, Jesús entró triunfante a Jerusalén, aclamado por las multitudes. Pero a los pocos días, el Viernes Santo, estaban crucificándolo. El jueves él había celebrado la Pascua cristiana, la nueva Pascua, en sustitución de la Pascua judía que se celebraba para conmemorar la salida de la esclavitud de Egipto en busca de la tierra prometida. Y había un rito que seguían los judíos y lo siguen siguiendo hoy siglo XXI, pero esa Pascua judía queda atrás, era figura de la Pascua cristiana, de la nueva víctima y sacerdote que se iba a ofrecer, entregándose en la cruz hasta la última gota de su sangre, por nosotros, por la humanidad, por ti y por mí. Jueves Santo, pero el viernes lo crucificaron. Qué inconstante es el ser humano, ¿verdad? Hoy hosana, mañana crucifille. Hoy te alabo, pero ahora crucifícalo. Ese es el Domingo de Ramos, la alabanza. Pero el viernes
es el Viernes Santo, crucifícale. Pero el sábado, en la noche, ¿qué sucedió? Vamos a meditar un poco sobre este aspecto central de nuestra fe. Yo les propongo como inicio estas palabras de la antífona de entrada de la misa que celebraré ese domingo. En verdad, ha resucitado el Señor, aleluya, a Él la gloria y el poder por toda la eternidad. En verdad resucitado. Cristo murió el Viernes Santo, 3 de la tarde. Permaneció en el sepulcro. Ese viernes tenían que sepultarlo lo más pronto posible porque los judíos estaban celebrando su Pascua y a partir de las 6 de la tarde ya no podían hacer ningún movimiento. Entonces lo descolgaron de la cruz. Allí estaba María y estaba también Juan y estaba otro grupo de mujeres. Ustedes de seguro si han ido a Roma verán cuando entran a la Basílica de San Pedro, a mano derecha, esa escultura maravillosa de Miguel Ángel, de María con el cuerpo exánime de Jesús, maravilloso como si estuvieran vivos. Bueno, María, pero él, cadáver, muerto. Bueno, pues permaneció ahí ese viernes, ese sábado, y al tercer día, que era domingo, como él había profetizado, en verdad resucitó. Fue al caer la tarde de ese sábado que 3 mujeres, María Magdalena, otra María, que era la madre de Santiago de Santiago, apóstol, y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Y lo dejaron en un sepulcro cavado en una roca. Ese sepulcro era prestado por José de Arimatea. Y pusieron en ese sepulcro pues una piedra inmensa para sellar el sepulcro. Pero luego el domingo, lo que es el domingo, muy de mañana, muy temprano, salido ya el sol, llegan estas 3 mujeres allí para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y entrando se quedan consternadas porque no hallan el cuerpo del Señor. Y allí vieron un mancebo, es decir, un joven cubierto de vestidura blanca que les dice a ellas: no temáis, sé que buscáis a Jesús Nazareno, non es hic surrexit enim sicut dixit, en latín. Es el texto que les estoy en este momento leyendo. No está aquí, dijo ese mancebo, ese joven, porque ha resucitado según predijo. Eso está en Mateo capítulo 28, versículo 5. Ha resucitado, Jesús ha resucitado, no está en el sepulcro. Y es que la vida pudo más que la muerte. El fracaso de la cruz el viernes, pero el triunfo, la victoria de Cristo el domingo. Por eso es que nosotros el domingo celebramos cada domingo la Pascua del Señor, el triunfo de Cristo sobre la muerte y el triunfo de Cristo para darnos la vida con mayúscula. Y por eso el domingo se llama Dies Domini, el día del Señor. Para los judíos el último día de la semana sigue siendo el sábado. Por ellos viven lo que se llama el Sabbat. Pero para nosotros el primer día de la semana es el domingo. Pero es el día del Señor. Y ya por eso desde hace siglos ese día
se vive el precepto dominical, asistiendo a la Eucaristía, que es la renovación de la Pascua de Cristo. Ese es el sentido de ir a participar en la Eucaristía. Ya desde el sábado a mediodía se puede ir, desde las 12 del día en adelante, y se cumple con ese precepto dominical. Digamos que para nosotros los cristianos y los cristianos católicos, el domingo es nuestro sábado, nuestro día de descanso, de familia y de culto al Señor. Esa resurrección gloriosa de Cristo es la clave para interpretar toda su vida. Y es también la resurrección de Cristo el fundamento de nuestra fe. Porque sin esa victoria de Cristo sobre la muerte, dice San Pablo, toda predicación sería inútil y nuestra fe estaría vacía de contenido. Además, en la resurrección de Cristo se apoya nuestra futura resurrección, tu futura resurrección y la mía. Mira lo que dice también San Pablo: porque Dios, rico en misericordia, movido del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Él. La Pascua es la fiesta de nuestra redención y por tanto una fiesta llena de acción de gracias y de alegría. Cristo se levantó victorioso del sepulcro y triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte física, triunfó sobre el demonio, quedó ya vencido por Cristo y nos abrió las puertas de la vida eterna, de la vida para siempre, a la que tú y yo estamos llamados, cada uno. Por eso la resurrección de Cristo es una realidad central de la fe cristiana y de la fe cristiana católica. Y como tal fue predicada desde los comienzos del cristianismo. La importancia de este milagro, porque fue un milagro, es tan grande que los apóstoles son ante todo testigos de la resurrección de Cristo. Anuncian que Cristo vive. Y este es el núcleo de toda su predicación. Cristo está vivo. Y eso es lo que después de 20 siglos nosotros anunciamos al mundo. Que Cristo vive. Y la resurrección es el argumento supremo de la divinidad de nuestro Señor. Cristo realizó muchos milagros, fue profeta, anunció con su palabra un camino de realización humana y cristiana. Sí, pero el gran triunfo y milagro de Cristo es su resurrección. El volver a la vida por su propio poder. Ahora, aquí hago un paréntesis. En la historia algunos han tratado de desvirtuar el hecho histórico de la resurrección de Cristo, porque fue un hecho histórico y hay testimonios. No está el cuerpo de Jesús, aquí lo dejamos ayer y ahora no está. ¿Qué se hizo? Claro que por ahí empezaron a inventar y para eso los del Sanedrín sobornaron a los guardias para que dijeran que era que los cristianos se habían robado el cuerpo de Jesús y que entonces su patraña iba a ser todavía peor que la anterior de declararse él como hijo de Dios. Pero la verdad es que no fue robado el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús glorificado. Y ahora les cuento, entre un paréntesis, algo que llama mucho la atención porque es como un as que Dios ha sacado de la manga y que nos la ha dejado a nosotros para que creamos o no, porque en esto también se necesita fe, porque aunque es un hecho histórico,
La fe es ya reconocer que ese Cristo que ya no está en forma física, material con nosotros, ese Cristo está vivo ya transfigurado, glorificado, con unas propiedades su cuerpo, que son las propiedades de los cuerpos que han resucitado y que están glorificados. Pero es un Cristo vivo real, es el mismo Cristo que vivió con los apóstoles, que convivió con ellos, que comió con ellos, que evangelizó con ellos. Es el mismo Cristo, pero ya glorificado, con la propiedad que tienen los cuerpos de los resucitados, como consta en la Sagrada Escritura. No me voy a referir ahora cuáles son algunas de esas propiedades, pero ya es una materia transfigurada y glorificada. Es espíritu viviente, pero también con cuerpo glorificado, cuerpo. Cristo vive en otra dimensión, en un estado de glorificación que no nos podemos imaginar, pero que ya se los había mostrado a 3 de sus apóstoles cuando subieron al monte Tabor y allí se transfiguró, mostró algo de su gloria en la presencia de Moisés a un lado de él y de Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, y su figura irradiaba un poder y una gloria. De eso fueron testigos 3 de sus apóstoles, Santiago, Pedro y Juan. Y luego ya esa visión de la transfiguración fue como un dedito de miel que les dio, porque sabía que luego se iban a escandalizar del drama de la cruz, y al recordar su transfiguración, eso les iba a ayudar a ser fuertes ante la persecución y ante la evangelización que iba a costarles la vida y la sangre. Cristo, con su resurrección, manifiesta su divinidad también. No fue que alguien lo resucitó, sino que Él mismo, Señor de la vida, triunfa sobre la muerte y vuelve a una forma de vida que ya no es exactamente la misma espaciotemporal, pero sí es una forma de vida glorificada. Después de resucitar por su propia virtud, es decir, por sus propios medios, Jesús glorioso fue visto por los discípulos, que pudieron cerciorarse de que era Él, el mismo Cristo. Pudieron hablar con Él, lo vieron comer, comprobaron las huellas de los clavos y de la lanza. Es cuestión de que uno lea el Evangelio y conozca mejor los testimonios de ese momento en que Cristo se les apareció resucitado y glorioso. Los apóstoles declaran que se manifestó con numerosas pruebas, y muchos de estos hombres murieron testificando esta verdad. ¿Ustedes creen que uno va a entregar su vida por una mentira o por una verdad? Ellos fueron testigos del Cristo glorioso que se les apareció y dieron testimonio de esa verdad con su vida. Jesucristo vive, y esto nos llena de alegría el corazón. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. Y en Cristo lo encontramos todo. Fuera de Él, nuestra vida queda vacía. Cristo se apareció a su Madre Santísima. Se apareció a María de Magdala y a Pedro y a los demás apóstoles. Se les apareció
A los discípulos de Maús, que iban todos tristes y cabizbajos después de haber vivido esa maravillosa aventura con Él, y que haya terminado todo en el fracaso de la cruz. Y como Cristo, al hacerse el encontradizo con esos dos discípulos, se les va llenando el corazón de afecto, y luego lo reconocen que es el Cristo glorioso el que les había acompañado en el camino a esos dos discípulos. Y vuelven alegres a dar la noticia: hemos visto a Cristo glorioso, resucitado y vivo. Bueno, pues que tú y yo también renovemos nuestra fe en Cristo resucitado, en Cristo vivo. Que saquemos unos minutos para leer esos textos últimos de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Sacar unos minutos, aunque sea algunos de esos textos, y los meditemos y repasemos esa verdad central de nuestra fe. Y que resucitemos. El sentido de la Cuaresma es que tú y yo celebremos nuestra Pascua personal. Ya no solo la Pascua de Cristo, sino mi Pascua, el paso de mi persona, de la muerte del pecado en el que estoy quizá, a la vida de la gracia, del vicio a la virtud, del mal al bien, de la flojera y la tibieza a la resiedumbre y al fervor, de la mentira a la verdad, de la mezquindad a la generosidad, del pecado a la gracia. Resucitemos, renovémonos interiormente. Este es el sentido más profundo justamente de la Cuaresma, que ustedes y yo volvamos otra vez nuestro corazón a Cristo, nos encontremos con Él, y con Él, participando de su resurrección, resucitemos. Tantas cosas que de pronto pueden estar muertas en el corazón de cada uno. Ilusiones, proyectos, objetivos, metas. Resucitémoslas. La esperanza, sobre todo en este tiempo del jubileo, que el Papa nos invita a que renovemos nuestra esperanza, renovemos nuestras esperanzas humanas, pero la esperanza también un día, ya que somos peregrinos en camino hacia la casa del Padre, renovemos nuestra esperanza de alcanzar un día, por la bondad y misericordia de Dios, la salvación, la vida eterna, la que Cristo nos consiguió con su muerte por amor, porque Cristo se entregó por ti y por mí, no por una humanidad abstracta, anónima, no, en nombre propio, por ti y por mí, porque Él, como el Hijo de Dios que es, que se hizo hombre, nos ama y nos conoce a cada uno. Por eso, dejémonos mirar por Dios en este tiempo. ¿Cuál es la mirada de Dios sobre cada uno de ustedes? Es una mirada de amor. Es una mirada en que Él conoce nuestra fragilidad interior. Sabe de nuestra condición también interior. Es una mirada de amor y sabe que nosotros somos frágiles. Y que dentro de nuestra fragilidad queremos ser también amados por Él. Y tengamos la certeza de que Dios me ama, nos ama, te ama. Y la prueba de que Dios te ama y nos ama y te ama es habernos entregado a su Hijo y Él haberse ofrecido voluntariamente por ti y por mí en la cruz para redimirnos, para salvarnos. La palabra redimir significa liberar de una esclavitud a la que el hombre estaba sometido, la del pecado y la del demonio. La esclavitud a veces de nuestras pasiones y de nuestras adicciones.
Cristo es nuestro Redentor, nuestro liberador, nuestro Salvador. Bueno, pues que nunca muramos por el pecado, que sea eterna nuestra resurrección espiritual. Y acerquémonos a ese Cristo que nos lo presentarán el Viernes Santo, en la ceremonia del Viernes Santo, para que lo adoremos y besemos las llagas de sus pies, o besemos su costado abierto, porque el Señor no quiso ahorrarse absolutamente nada, ni la última gota de su sangre, para morir por ti, por mí. Pie pelicane Gesù Domine, me mundo munda tu sanguine, cuyos una stila salvum facere, quid mondi cedere. Oh piadoso pelícano, líbrame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. La sangre de Cristo, sangre preciosa de Cristo, la que Él derramó en la cruz, y que tú y yo nos podemos apropiar esos méritos que Cristo nos ganó en la cruz, acudiendo para resucitar quizá muchas cosas al sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, a ponernos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, en paz con los demás, en paz con la naturaleza. Bueno, este es el sentido de la Cuaresma, prepararnos para celebrar nuestra Pascua personal, nuestro paso, nuestro tránsito también del pecado quizá a la vida de la gracia. Bueno, esa es la invitación que la Iglesia nos hace, que Cristo te hace hoy en este rato de oración, también de meditación y de charla, de conferencia, como ustedes quieran llamarlo, pero en donde lo que hemos querido es que, recordando este misterio central de nuestra fe cristiana católica, tú y yo renovemos nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza. Acudamos a nuestra Madre Santa María. Con esto termino porque es media hora la predicación y ya nos hemos pasado 2 minutos porque comenzamos 5 minutos tarde, 3 minutos no más, ¿verdad?, del tiempo previsto. Pero les diré que la aparición de Cristo a María no aparece en los evangelios. Pero una tradición muy antigua de la Iglesia sí habla de que a quien primero se le apareció Jesús, en primer lugar, fue a María, muy temprano, antes de aparecérsele a aquellas mujeres que fueron también temprano al sepulcro, porque ella había estado allí al pie de la cruz como corredentora, como alguien que Cristo quiso unir especialmente a la redención. Y luego, muy temprano, ¿por qué? Porque la aparición a María, según esa fuente de tradición, fue muy distinta a la aparición a ella del Cristo glorioso y resucitado que la aparición a sus apóstoles y sus discípulos. Porque a María no era para consolarla, ni para confirmarle en una verdad que ella ya creía, sino para compartir con ella su alegría. Mientras que la aparición a los apóstoles y discípulos fue para confirmarlos en la fe, porque ellos habían huido, salvo Juan, acobardados y amedrentados, habían huido ante el escándalo de la cruz. Y por eso se les aparece también Cristo, para confortarlos, para fortalecerlos, para consolarlos también, para garantizarles que, siendo testigos de esta verdad, ellos la anuncien y la prediquen al mundo. Muy distintas, pues, esta aparición a María. Yo quiero creer que sí, que Jesús glorioso, a quien primero se le apareció, y por otros motivos fue ella. Por eso en este tiempo, a partir de la Pascua, ya en honor de María,
los que tenemos la costumbre de rezar el Ángelus a mediodía, antes de comenzar la misa, que siempre lo hacemos acá, rezamos ya no el Ángelus, el ángel del Señor anunció a María, y aquella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, se reza una Ave María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, una Ave María, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, otra Ave María y una oración. Ahora más bien vamos a recitar después de esa Pascua, Regina Celi letare, aleluya, que a quien meruisti portare, aleluya, resurrexit sicut dixit, aleluya. Gaudio et letare Virgo María, aleluya, quia surrexit Dominus vere, aleluya. Les traduzco. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno resucitó, según predijo, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, porque Jesús resucitó verdaderamente, aleluya. Y aleluya quiere decir eso, alabanza, alegría, exaltación. Gran misterio de nuestra fe. Vívelo en tu vida resucitando, pero renueva también tu fe en Cristo resucitado vivo. María también recibió y está viva en otra dimensión como la de Jesús, porque ella fue asunta glorificándola como una anticipación de la resurrección de los cuerpos al final de la historia. Creo en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Amén. Señores, la antropología cristiana, ustedes que están viendo la asignatura de Cultura e Historia de las Religiones, implica que el cuerpo y el espíritu, aunque muramos, por el poder recreador de Dios, resucitará al final de los tiempos, para gloria o para reprobación, depende de cómo hayamos usado el don de la vida y el sentido que le hayamos dado a la vida. Y el hombre glorificado como Cristo entrará a esa recreación del universo, nuevo cielo y nueva tierra. ¿Sabían ustedes eso? Quizá no, pero hay que recordarlo. Es parte también de nuestra fe, una concepción del ser humano que está llamado a los más altos designios al final de la historia por la resurrección de Cristo. Es que la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra resurrección también. ¿Ven la importancia de este misterio de fe? Claro, es un hecho histórico, pero nadie vio ese momento exacto en que Cristo se levantó del suelo. Les digo sí esta anécdota. En Turín se venera la sábana santa. Se cree, y eso ya sí no es de fe, pero hay muchos testimonios que fundamentan esa creencia. Cristo dejó impresos en el sudario su imagen. La sábana santa de Turín, que es venerada, se expone, y él es de un hombre crucificado como Cristo. Y esa sábana santa no es una pintura, es como si el cuerpo hubiera sido sometido a una radiación intensa de luz y de energía que traspasó la sábana, dejando en la misma sábana, en sus tejidos, la figura de quienes verdaderamente veneramos esa sábana santa de Turín, la figura de Cristo, el hombre crucificado. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. Amén. Bueno, gracias. Feliz Semana Santa, y vivan su Pascua. Vivan esos 3 días, por lo menos, si no pueden estar del todo recogidos, unidos al Señor y agradecidos a Él, porque nos amó hasta la entrega de la vida propia. Gracias.